Pues eso, que como dentro de poco va a ser la colecta de la Santa Infancia, que me diga usted cuánto dinero tengo que echar. Hijo mío, eso no depende de mí, que te marque. Pues echa $1, €1, No, yo no puedo decir Es que no sé cuánto tengo que echar, si mucho o poco. Eso, la medida tiene que ser la generosidad. O sea, que lo tengo que decidir yo. Exacto. En esas cosas no hay nada más que indicaciones generales. La Iglesia nunca dice, tienes que dar 1,5, tienes que dar Cada uno lo que quiera, 3,3. según lo generoso que sea. Según tus posibilidades, según lo que tú tienes y según tu generosidad. Son las dos cosas. El que tiene mucho, pues debe dar mucho. El que tiene poco, pues a lo mejor no Mi puede. amigo Fernando dice que tiene mucho, pero es que no le dejan dar en casa. Porque dice que lo tiene que guardar para que luego cuando llegue su cumpleaños se haga un regalo. Amigo, eso se llama egoísmo. Porque no piensa la madre nada más que en meterle a su hijo ideas nada más que tú y solo tú, y tú y solo tú. Un desastre, ¿verdad? Un desastre. Sí. Desde el punto de vista cristiano es un desastre. Sí. Porque dice San Pablo que los avaros no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué es eso de los avaros? Los avaros, un avaro es un hombre que no piensa nada más que en atesorar, en tener, y todo para mí, todo para mí, todo para mí, y no piensa nunca en los demás, no levanta la vista para darse cuenta de que en este mundo, además de él, hay otros. Sí. ¿Comprendes? Sí. Además hay muchos pobres. ¿Se acuerda cuando usted me estuvo hablando de los pobres que hay en Ecuador? Y que es muy fácil darles de comer. Pobres hay cantidad enorme. Mira, yo he estado allí en Ecuador, pero lo mismo que pasa en Ecuador, pasa también aquí mismo, en España, por todos los sitios. Y hay en México hay pobres, y hay pobres en Estados Unidos, y hay pobres en Argentina, y hay pobres en Colombia, y hay pobres en Perú. Nosotros en mi casa, bueno, es con dinero de mi padre y claro, y de mi madre, pero lo estamos haciendo todos y le estamos dando todos los meses dinero para que puedan estudiar unos niños allí en Ecuador. Muy bien, porque posibilitar que los niños puedan acceder a la cultura es estar poniendo las bases para que ellos puedan el día de mañana sostenerse a sí mismos. Ya que eso también es una limosna, darle estudios. Claro, pero importantísima, porque no solo de pan vive el hombre. Ahí dirá otro, pues vive también de arroz, vive de cacahuete, de maní, vive de maíz. Sí, pero además de vivir de cosas materiales, el hombre necesita para su desarrollo armónico también el acceso a la verdad y el acceso al amor. O sea, vivir del amor. Amar y ser amado es una necesidad que tenemos todos. Es que algunos dicen que como son pobres que no pueden estudiar porque no, como ellos son pobres, pues que ellos no van a poder nunca ser nadie importante. Y yo creo que eso no es verdad. No solamente no es verdad, sino que es absoluta mentira. Los pobres tienen, sus capacidades intelectuales. Hay pobres que son muy inteligentes, con mucha capacidad intelectual, y hay ricos que son tontos de remate. ¿Y un pobre puede llegar, por ejemplo, a ser papa? Pues seguro que sí. Mira, te voy a contar el caso, no sé, de papa no se me ocurre a mí ahora alguno, pero no se me ocurre. Pero sí se me ocurre de uno que ha llegado a ser cardenal, y además todavía es el cardenal Joseph Zen, que es el cardenal de Hong Kong, en la China. ¿Tú no has oído hablar de él? No, de la China sí. De la China sí, ¿verdad? De la China sí he oído hablar. Fíjate, de la China hay una cantidad de chinos. Los chinos están por todos los sitios. ¿Él también era pobre? Él era pobrísimo, no pobre, pobrísimo. Además tuvo una cosa muy difícil. A veces el Señor prueba o permite que se viva con unas necesidades muy grandes. El que hoy es rico, mañana ya no lo es. A lo mejor puede ser pobre.
Y el que el que tiene lo suficiente para vivir bien y desahogadamente ahora, pasado mañana pierde el trabajo y vive en unas necesidades muy grandes. ¿Comprende? No hay nada seguro. Pues esto le pasó ¿Cómo ha dicho que a la se familia. llamaba? El cardenal Joseph Joseph Zen, Zen. Z-E-N, Zen. Sí. Zen. Sí, cuénteme. Cardenal de pues, Cuando era un niño pues, como yo, era pobre. sí, era gente pobre, pero iba viviendo suficiente, porque no le faltaba para comer. Pero su padre tuvo un derrame cerebral, un ictus, le dio en la cabeza. ¿Y qué le pasó? ¿Se quedó ya enfermo? Y eran 5 hermanos. Claro, se quedó durante mucho tiempo muy malito. Y no entonces podía llegó trabajar. un momento en que, claro, no podía trabajar. Y llegó una cosa dramática, llegó un momento en el cual cayó una nevada muy grande, allí en Shanghái, y entonces la madre le dijo, hoy nos vamos a quedar todos aquí en casa, porque hacía mucho frío. tienes las zapatillas que las tienes rotas, y si sales te vas a congelar los pies, así que te quedas aquí en casa, y era un domingo. Y te quedas aquí rezando y no te preocupes de más, y nos quedamos todos Eso se lo dijo la mamá de Joseph. La mamá. Nos quedamos todos en la cama aquí para arreglarnos contra el frío, nos ponemos todos así juntitos unos a otros, con las mantas que tenemos nos arropamos, y aquí, a ver, no tenemos ni arroz y no tenemos con qué comprarlo. ¿Y se quedaron así todo el domingo? No. ¿No? No, porque el padre le dijo, no, de ninguna manera. Vamos a coger y tú vas a ir a misa y rezarás al Señor para que nos ayude y nos socorra. Entonces él era monaguillo, se fue corriendo, estuvo en la misa, sirvió la misa, y a la vuelta un señor que él no conocía, pero que era amigo de su padre, se llamaba Zhu Chi Yao. Sí, Zhu Chi Yao. Es un nombre chino. Claro, porque son nombres chinos, pues eso se pronuncia. Zhu Chi Yao. Pues este señor se le acercó y le dijo, oye muchacho, ¿tú no eres hijo del señor Zen en Jiu? Que era como se llamaba su padre. Oh, qué nombres más difíciles. Zen en Jiu. ¿Y qué dijo Joseph? ¿Que sí o que no? Entonces, hombre, claro, porque era el hijo era el hijo de su padre, claro. Dice, sí, soy el hijo del señor Zen. Y le dijo el señor Zhu Chi Yao, le dijo, tú a mí no me conoces, pero yo soy muy amigo de tu papá. ¿Qué tal está tu papá? Pues le diría que estaba muy mal, ¿no? Que le había dado eso en la cabeza. Eso es lo que le dijo. Pues le pasa esto, se encuentra así. Luego se enteró de que su papá y este señor Zhu Chi Yao eran muy amigos, iban a misa siempre, todos los días que podían. Iban todos los días. Se encontraban. A lo mejor por eso el padre de Joseph quería que no perdiera la misa. Y le dijo que se fuera a misa, Joseph. No lo sé. Yo creo que era porque tenía fe el padre y le dijo, vete y pide y reza al Señor que nos ayude. Porque uno, aunque tenga un amigo, no sabe nunca si cuando tiene un problema le va a ayudar. ¿Y que era amigo de él y qué hizo? ¿Fue a verle a su casa? Sí, entonces se lo llevó a su casa, al chico. Ah. Y entonces cogió y sacó mucho dinero que tenía. Este señor tenía mucho dinero, sacó un fajo de dinero, lo envolvió y dice, ten cuidado muchacho con esto, dáselo a tu padre. Y con aquello tuvieron suficiente para poder vivir toda la familia durante varios meses. Oh, pues qué buena limosna le dio. Claro, por eso te digo que el tema del dar... Ese señor era muy generoso. Claro, la Beata Teresa de Calcuta, la que fundó las Misioneras de la Caridad, decía, hay que dar hasta que duela. ¿Hasta que duela? Sí, y decía también, y no solamente hay que dar
de lo que a uno le sobra, sino incluso hay que dar de lo que es necesario para uno. Sí, Fija- aunque no te quede mucho, tú tienes que dar también. No, yo no digo que tengas que dar. Bueno, eso cada uno, la voz de su conciencia. Si nosotros descubriéramos en en el prójimo a Jesucristo, ¿no le daríamos una limosna fuerte a Jesucristo? Sí, sí, ¿Sí? ¿Y generosa? sí. Sí, claro. Pues eso es lo que hay que hacer. Ser generosos en el dar. Dar hasta que duela, decía la beata Teresa de Calcuta. Nosotros a veces jugamos a ser pobres y decimos una limosna, por amor de Dios, una limosna. Y mi madre dice, sí, vosotros tomadlo a broma, pero es que la limosna hay que darla por amor a Dios. Claro, eso es. Dar, y si se hace por amor a Dios y se hace a Dios mismo en el pobre, ¿cuánto no habría que dar? Ha habido muchos santos que han amado muchísimo a los pobres. Yo conocí a una hija de la caridad, ¿verdad? Que era asombrosa. Ella me decía, dice, yo para mí no pido nunca, pero para mis pobres siempre, ¿Y siempre no le daba pido. vergüenza pedir? No, cuando era para los pobres, no. Ah, Es más, ponía en vergüenza al que tenía. Y le decía a ella, deme algo para mis pobres, usted tiene, usted tiene que ganarse el cielo haciendo obras buenas. Yo le doy la posibilidad de que haga una obra buena y usted sabe que lo que me da a mí va a ir a los pobres para poder alimentarlos, etc. Y les argumentaba así, con una fuerza enorme. y le daban dinero. Bueno, le daban dinero, le dieron también alimentos, muchos en abundancia. Me recuerdo que había un carnicero, pero mayorista, que mataba muchas vacas y las vendía y en el mercado, así. Pero un hombre que tenía mucho dinero porque tenía mucho negocio. Sí. Vivía en Bourdain. Jo, qué nombre, ¿verdad? Bourdain. Yo creo que es más fácil el nombre ese de Chillao. En Bélgica. En Bélgica vivía. Y le dio muchísimo para sus pobres. Después se enteró que el ejército holandés tenía una partida grande de galletas que habían... Y también le dio galletas. Pues Pero yo, ¿sabes lo que cajas y estuve cajas y pidiendo cajas. para los pobres? Y ya lo he hecho más veces. Pedimos medicamentos. Muy Y bien. la gente que tiene medicamentos y que ya no los usa, pues nos los da y yo, bueno, pues lo he hecho con mi madre. Y recoge cajas y cajas de medicamentos Pero y que no luego esté- los envía a los Pero pobres. que no estén caducados, ¿no? No, los que no están caducados. ¿sabes? Sí, sí. De todas maneras, lo mejor es dar el dinero para que se compre también allí, en el país donde se va, donde hay Pues yo pobres. creo que ya voy pensando lo que voy a echar de mi hucha, sí, sí. Porque yo creo que ya sé, ya ¿Va a sé. ser mucho o poco? Ya después se lo diré. Es que sabe que no sé si se lo voy a decir. Porque a mí me dijo usted una vez que cuando se hace una obra buena, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Entonces, Eso no si se ya lo se dije lo yo. digo, a lo mejor usted me va a decir, qué bueno es Teo. Así que así, en el cielo lo sabrá. Que seas generoso, ¿eh? Vale, sí, sí. Que ese sí, dinero sí. va para los Que pobres. voy a ser generoso. Que el Señor se identificó con los pobres, ¿eh? Sí, sí, donde está un pobre, allí está Jesús. Es verdad. Así que una limosna por amor de Dios. Eso es. Si quiere darme alguna, la he hecho también en mi hucha, padre. Luego te lo doy. No te digo que no. Para igualar Igualar que... lo que tú hayas echado, pero como no me lo vas a decir, No, tendré que no echar lo por voy mi a decir, cuenta. no. Esta mañana siempre estás con la cabeza torcida. Un día vas a coger tortícolis. Buenas noches, Teo.
Muchas cosas he vivido hoy, en el cole, en casa y otros sitios más. Antes de dormir junto a mi cama voy y las vuelvo a recordar. Si algo hice mal pido perdón a Dios, porque Él me quiere perdonar. Y prometo ser un poquito mejor, pues me pienso esforzar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias con todo mi ser. Gracias porque oí tu voz cada vez que hice el bien. Y ahora ya con la conciencia tranquila, 3 Ave Marías voy a rezar. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, que me voy a acostar. Buenas noches, Jesús, buenas noches, mamá. Buenas noches a la corte celestial. Buenas noches a ti y a todos los que estáis ahí. Niños y niñas, buenas noches y a dormir. Niños y niñas, buenas noches